En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales, Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, quiero desearles un feliz 2021 a todos. Justo ayer estaba leyendo que uno de los sectores más afectados con la pandemia es el sector de las artes. Y entonces hoy quiero pedirles que por favor donen al Hey Festival a través de su página web heyfestival.org para que el Hey Festival pueda continuar en estos tiempos difíciles. Muchas gracias.
En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, quiero desearles un feliz 2021 a todos. Justo ayer estaba leyendo que uno de los sectores más afectados con la pandemia es el sector de las artes. Y entonces hoy quiero pedirles que por favor donen al Hey Festival a través de su página web heyfestival.org para que el Hey Festival pueda continuar en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Muy buenas tardes, qué alegría. Muy buenas tardes, qué alegría que estamos aquí hoy reunidos para escuchar a Laura durante un muy buen rato. Hoy estaríamos en Jericó, deberíamos estar por allá tomándonos un café, escuchando un concierto en el parque, caminando por las exposiciones del Maja, pero nos vamos a cuidar para poder volver el próximo año. Esta vez no estamos Laura y yo hablando desde el Museo Maja o desde el Teatro Santa María. No tenemos de fondo las montañas o las tiendas o los negocios del parque. Pero vamos a ser pacientes, nos vamos a cuidar para vernos pronto allá en Jericó. Sabemos que nos está haciendo mucha falta el suroeste. Como sé que tenemos personas de diferentes lugares, estamos hablando de Jericó, Antioquia.
Sé que nos hacen falta esos caminos, esos bosques, el tinto, pero bueno, nos estamos cuidando y estamos aquí en esta conversación hoy para hablar sobre reflexiones sobre el cine, de la idea a la proyección con Laura Mora, quien es directora del cortometraje Matar a Jesús, que fue estrenado en el Festival de Cine de Toronto y en el Festival de San Sebastián en el 2017. Fue ganador de la mención especial de nuevos directores y el premio Eroski en ese mismo festival. Esta película fue seleccionada en más de 30 festivales y ganadora de más de 20 premios. También es directora de series para Netflix como Frontera Verde o El robo del siglo. También se encuentra desarrollando su nueva película Los Reyes del Mundo, ganadora del FDC, Ibermedia y seleccionada en el laboratorio Sundance 2019. Nos encanta tenerte aquí, Laura. Muchísimas gracias por estar acá y les cuento a todos y a todas que Laura va a estar con nosotros conversando durante unos 40, 45 o 50 minutos. Mientras tanto, el chat va a estar activado para sus preguntas, sus comentarios, sus impresiones. Yo estaré bien pendiente y al final, unos 20 minutos, tendremos un espacio para hacerle preguntas a Laura y conversar. Entonces, Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola Estefanía, gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores del Hey Festival. Una lástima no, no poder estar en Jericó y no poder vernos, pero bueno, aquí seguiremos como intentando ponerle un poquito de sentido a esta vida tan extraña que nos ha tocado. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Intentaré en estos 45 minutos como hacer una quizás bastante desordenada reflexión sobre el cine, sobre el proceso de intentar contar una película y lo que creo que es importante, y creo que es importante además en unos momentos como tan oscuros y tan extraños y tan solitarios, pues como los que estamos habitando en el mundo de hoy, como quizás el cine pueda darnos un poco de luz en medio de todo esto. Voy a ir conversando. A mí me gustaría que me pudieran interrumpir a ratos y los que quieran prender las cámaras, pues yo súper feliz de no sentirme como tan sola y tan mirándome a mí misma mientras hago este monólogo de 45 minutos, pero entonces los que quieran prender las cámaras, pues también súper bienvenidos y yo estaré de vez en cuando mirando el chat y como dijo Estefa, pues hablaremos al final, pero si veo como que hay algo que sea pertinente, como interrumpir más o menos lo que vengo o lo que intento, pues como venir a contarles, también de una me pueden interrumpir y me pueden ir lanzando las preguntas que quieran. Quisiera arrancar como con una reflexión que le oí decir a Marta Andreu. Marta Andreu es como una gran teórica del cine contemporáneo, es una mujer catalana que ha reflexionado mucho sobre el documental de creación, también sobre el cine de ficción, y a quien le tengo como una admiración muy profunda. Y hace poco en una residencia que estuve con ella decía que el cine es un arte que se mueve entre Platón y Marx. Es decir, es un arte que se mueve entre el mundo material y el mundo de las ideas. Y cuando me refiero al mundo material, no solo me refiero a la complejidad, digamos, como en términos económicos, que es obvia, que trae consigo la idea de hacer cine, sino con lo que acá nos convoca y que es quizás lo que a mí más me apasiona, que tiene que ver con la construcción de la imagen, ¿cierto? La materia prima nuestra es la imagen, y esa imagen además está construida por un mundo visible y por un mundo de lo invisible, por un mundo más lírico, por un mundo más poético, y entre más compleja sea la construcción de esa imagen, creo que más compleja va a ser la experiencia que queremos contar. Creo que hay como una aproximación al cine de que el cine siempre tiene que ser narrativo y tiene que contarnos una historia, y yo cada vez digamos que me tiendo como a distanciarme más de esa imposición. Creo que el cine ante todo debería intentar construir una experiencia que nos
acerque a la complejidad de la experiencia humana. Y eso no necesariamente debería anclarnos a, digamos, a una estructura de orden únicamente narrativa. Vamos a empezar entonces un poco como con de dónde nace o cómo es como ese primer impulso para construir una película que viene del mundo de lo platónico, es decir, viene del mundo de las ideas. Yo estoy absolutamente convencida que entre más fuerte es el impulso creador, es decir, el momento en que una idea aparece como una posibilidad de una construcción visual, más compleja será la materialización de la misma. Y cuando digo compleja no quiero aproximarme a esa palabra como la dificultad o como el obstáculo o como desde una aproximación peyorativa, sino a la complejidad en términos de todas las capas que puede llegar a tener la imagen construida a partir de la fuerza del impulso creador. Cuando hablo de la fuerza del impulso creador, para decirlo como en términos más coloquiales, es que yo creo que si una idea no nos deja dormir, si una idea se instala de una manera casi que obsesiva en nosotros, creo que es allí donde uno se da cuenta que la imagen debería existir, que hay que ponerle imágenes, como ponerle palabra a una sensación, como que una vez que se nombra una sensación, pues esa sensación existe. Y lo mismo pasa con el cine, como que yo creo que entre más fuerte es ese impulso creador, más honesta, más compleja será la imagen que le pongamos y la construcción de la película. Cuando hablo en términos de esa complejidad de los materiales, y me refiero a las capas de lo visible y de lo invisible, me refiero a que el cine es un arte de miradas. Es decir, cuando nosotros vamos a ver una película, lo que estamos haciendo es durante 90 minutos, 120 minutos, estamos mirando el mundo a través de la experiencia de otro. Todo lo que aparece enfrente a la cámara está claramente tocado por alguien que está detrás de esa cámara, por alguien que ha pensado y que ha reflexionado sobre la relación del mundo en el que habita y nos permite, por medio de unas decisiones que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con la puesta en escena, adentrarnos a través de esa mirada sobre su reflexión en el mundo. Entonces, pues para esas ideas de las que hablamos, de las que puede surgir una película, no vienen por sí solas. Esas ideas vienen de la experiencia que tenemos en el mundo que habitamos. Por eso, entre más compleja, y voy a repetir esta palabra una y otra vez, entre más compleja sea nuestra relación con el mundo, entre más compleja sea nuestra postura política con el mundo, entre más preguntas le hagamos como al mundo que habitamos, entre más dolor hayamos sentido, entre más amor hayamos sentido, entre más alegrías, entre más viajes, entre más observación, entre más caos hayamos sentido, pues la idea va a estar, digamos, formada por un montón de capas que van a hacer que la mirada se vuelva una mirada auténtica. La película al final siempre va a delatar al autor. Porque lo que nos están poniendo en manifiesto es la relación de ese autor con el mundo. Por más que queramos ocultarnos, por más que queramos no aparecer, cada decisión que va a estar planteada en el cuadro va a delatar que no es solo lo que queremos contar, sino qué pensamos de ese mundo que estamos construyendo. A mí hay veces como que me llama mucho la atención como esta cosa de querer hacer cine porque sí, cuando no solo es un arte muy difícil de llevar a lo material, quizás mucho más complejo, además mucho más colectivo en la manera de hacerse que cualquier otra disciplina artística. Entonces me preocupa que la gente quiere hacer películas porque sí, y lo que hemos perdido, que existía en el cine
que a mí más me interesa y el que vamos a hablar ahora, que es un cine más autoral, eran unos artistas mucho más preocupados por el mundo, mucho más cultos. Es decir, hoy leí algo como que Kurosawa le obligaba mucho a sus alumnos a leer literatura rusa, es decir, como cómo no leer a Dostoyevsky, por ejemplo, cuando ha sido como un escritor que puso de manifiesto como la condición humana en sus maneras más oscuras. Y como que si nosotros como creadores no nos nutrimos no solo de la experiencia vivida, de la capacidad de ponernos en el lugar de los otros, hay un lugar, digamos, como muy creo que la compasión ocupa un lugar muy importante como en los procesos de creación, poder pensar desde ese otro que vamos a representar o que vamos a simbolizar. Si no tenemos esa capacidad de mirar más allá, creo que las películas recaen como en quizás en un narcisismo muy complejo y muy propio de esta generación, que creo que tiende como a mirarse mucho más al ombligo que a mirar el mundo que habitan y hacerse preguntas de nuestro lugar en ese mundo y nuestras responsabilidades éticas en ese mundo. El cine siempre, como todo buen arte, es político, y cuando digo político no es ideológico, sino que a través de las relaciones, de los espacios, de las atmósferas que construimos, ya de por sí estamos planteando una postura política frente al mundo, y eso ya exige también un punto de vista ético frente a lo que estamos planteando. Entonces, insisto que no se crea de cero. Las ideas, los impulsos creativos sí que llegan de maneras muy diversas, pero no parten de cero. Parten de unas experiencias vividas, de esa caja de Pandora que es la memoria, que puede generar emociones y preguntas, y que viene cargada de todo aquello que nos ha conmovido. Y en ese sentido yo siento que el artista debería estar muy comprometido con su tiempo, como una mezcla entre la curiosidad, el dolor, la preocupación frente al mundo que nos rodea, eh, y esas ideas van a llegar, hay veces por cosas muy concretas, por experiencias concretas, sino en mi caso, por ejemplo, Matar a Jesús es una película que parte de una experiencia vivida muy, muy concreta, que es el asesinato de mi padre, y como yo empiezo como con el tiempo a reflexionar alrededor de cosas de la violencia, mientras que, por ejemplo, Los Reyes del Mundo, que es esta segunda película, parte de un impulso que tiene que ver más como de unas imágenes que yo tenía casi que por asociación libre, como mezcladas en mi memoria en medio de un paisaje que siempre me ha intrigado y que genera unas preguntas sobre, en este caso, sobre la posesión de la tierra como punto de partida del conflicto en Colombia. Entonces, vuelvo y repito, como que las preguntas y las ideas vienen de lugares muy, muy distintos, pero entre más cargadas estén de diferentes capas que indiquen de nuevo nuestra relación con el mundo, que es lo que va a marcar la autenticidad en la mirada y por ende la autenticidad en la película, pues más vamos a nutrir la imagen. Digamos que el cine, que es el cine que les digo que a mí, digamos que ha marcado mis influencias, parte más como del cine, el cine moderno, que empieza en el momento en el que el cine clásico tiene su declive, con la llegada de la televisión. Por ahí, el cine clásico está como entre 1912 y 1955, es un cine, yo le llamo un cine más propagandístico, en términos de que fue un cine que con el Star System nos vendió como un modelo de vida, un modelo de éxito, un modelo de belleza, como este sueño americano. Eh, y, y digamos que homogeneizó también de alguna manera la manera en la que vemos las películas, nos acostumbró como a veces a los finales felices, a una estructura narrativa muy aristotélica que empieza como inicio, nudo y desenlace,
unos personajes que seguimos como el camino del héroe, unos tipos como de narraciones a veces muy maniqueas, donde está muy claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes salvan el mundo, quiénes son los enemigos. Y es un cine que, pues, sin duda es un cine que ha marcado, digamos, la forma de narrar de Hollywood y que también ha marcado, como les digo, la forma en la que miramos. O sea, como que ese cine nos acostumbró a ver de cierta manera y de ahí ha sido muy difícil salirnos, sobre todo para los países más influenciados por ese tipo de cine, que hemos sido como los más colonizados también culturalmente, como los latinoamericanos en este sentido, como que el blockbuster, y cuando vamos a la película vamos en busca como de esta cosa, esta idea de entretenimiento, donde casi que eh, se sataniza la idea de pensar, como que una película que nos ponga a pensar o que nos ponga en un lugar más complejo, que nos exija mucho más, que nos confronte con otras ideas sobre la humanidad, casi que empezamos a rechazarlo. Y eso viene desde ahí, ¿cierto? Empieza como a heredarse como una manera de mirar y de relacionarse con el cine. Luego aparece lo que sería como el cine moderno, que es un cine que ya proviene de una sociedad más libre, más educada, en Europa, las posguerras, pero cuando existe una sociedad más educada, también hay una sociedad más descontenta y más crítica. O sea, una sociedad más educada también es una sociedad que va a cuestionar más el statu quo, que va a cuestionar los sistemas del orden. Y digamos que ese cine empieza a aparecer en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1975, y ahí aparece, no sé, el neorrealismo italiano, que ha sido súper influenciador digamos, en el cine de realismo social latinoamericano, que es el neorrealismo italiano, es más o menos 1945-1952. Aparece la nueva ola francesa, y con la nueva ola francesa aparece también la política del autor, creada por André Bazin, que ahorita les cuento un poquito de qué se trata. Aparece el nuevo cine italiano en 1955-1975, que ahí está Pasolini, está Fellini. Aparece el New American Cinema, donde está Cassavetes, donde está Chris Marker, ¿cierto? Que vienen como a romper con toda esta herencia del Hollywood de oro, que les menciono como hasta el 55, donde estaba el cine clásico. ¿Por qué me parece interesante ponerlos como en ese contexto? Porque me parece interesante que empecemos a cuestionarnos por qué reaccionamos como reaccionamos ante cierto cine, por qué estamos tan acostumbrados a mirar de cierta manera, por qué hemos educado, digamos, como el ojo, y por qué nos cuesta tanto, hay veces, como este cine que empieza a romper con las narrativas, con las estructuras, con las ideologías, donde ya no se quiere vender un modelo de vida, sino que se quiere empezar a hablar de puntos de vista sobre la realidad, dónde está parado ese autor frente al mundo, donde se empieza a hablar de la decadencia de la posguerra, el peligro de la alineación contemporánea, las fallas del Estado, el fracaso de la humanidad, y empieza a poner al sujeto y al malestar en un primer plano. Entonces hay como que esa narración, como ese cine que era meramente narrativo, donde nos íbamos al cine a que nos contaban una historia, empieza a pasar a segundo plano, y lo que vamos es al cine a enfrentarnos ante un sujeto, su malestar y el mundo donde está viviendo. Entonces, como les contaba, en esa época aparece la política de los autores, que es un manifiesto creado por el crítico André Bazin, que más o menos dice que un autor es aquel a través del cual, a través de su sello estilístico, usa el lenguaje cinematográfico para expresar su visión única del mundo, su ideología y sus obsesiones. Entonces ponemos, digamos, que al autor en el centro. Ya no es casi que esta cosa del Star System donde el protagonista de la historia estaba como en el centro y era él al que seguíamos y no nos importaba tanto cuál era la reflexión que hacía el autor de ese mundo en el que estaba, pero acá el autor empieza a estar en el centro digamos, de la aproximación al cine, y lo que empieza a aparecer ahí es que el cine empieza a separarse del espectáculo y empieza a acercarse más a la expresión artística, por ende pues empieza a
a tener unas exigencias, digamos, a hacer unas exigencias mayores también de parte del espectador. Y empieza a plantear esta pregunta que les hice al inicio, donde se empieza digamos, a poner un signo de interrogación muy grande sobre el cine, sobre si el cine realmente necesita ser narrativo, o si puede salirse de esas estructuras para poner al espectador en un lugar más complejo. Y entonces lo que empieza a pasar ahí, y por lo cual a mí, digamos que ese es el cine, digamos, con el que más me identifico y que me pone más en un lugar que me gusta también, es porque yo empiezo a darme cuenta que es a través del cine donde existimos, ¿cierto? Como que mi relación con el mundo se pone de manifiesto en las imágenes que yo creo. Mis preguntas del mundo se ponen de manifiesto en el momento que filmo. Es decir, yo existo como ser político y existo como artista en el momento en el que filmo. Y lo que está delante de la cámara está absolutamente tocado por lo que está detrás, que es mi visión del mundo. Hay unas preguntas que yo creo que, bueno, antes de eso también les digo que para mí todo proceso artístico, y no está, digamos, limitado solamente a la experiencia cinematográfica, yo creo que todo proceso artístico debe ser catártico, debe contener un proceso de catarsis, donde algo muere y donde algo vive, donde debe estar, digamos, que todo nuestro ser absolutamente comprometido con ese, con ese, con ese instinto creativo. Creo que si no es así, no estoy diciendo que no valga la pena, pero creo que no va a convocar la experiencia humana que yo creo que el cine debería tener, y que hoy lo creo más que nunca. Creo que estamos en un mundo donde hay un nivel de contenido tan alto, donde estamos tan bombardeados por material que en su mayoría es basura, que creo que deberíamos empezar a exigirnos un poco más, y en ese exigirnos un poco más, pues empieza a exigirnos que el proceso creativo, digamos, esté cargado de una experiencia que yo creo que debería ser más del orden más catártico. Cuando aparece la idea, creo que es indispensable que nos preguntemos qué es lo que queremos decir y por qué lo queremos decir. Y creo que hay una tercera pregunta que no me parece tan obligatoria, pero que me parece que es importante en el mundo de hoy, que es ¿por qué ahora? ¿Por qué es importante contar esta hora? ¿Qué relación o qué eco puede tener esto, esto que quiero explorar en el mundo de hoy? Yo no soy demasiado ortodoxa a la hora de escribir un guión, no obedezco a demasiadas fórmulas, y además me parece que es peligroso caer en fórmulas en el cine. Creo que es muy importante como que leamos, que veamos mucho cine. Hay cosas, digamos, como de orden técnico en la manera como escribimos un guión, que es importante tener en cuenta, pero me parece que tenemos que tener cuidado, porque el cine hoy está en un momento muy complejo, porque en el momento en el que aparecen las series de televisión, además como con una calidad muy impresionante, se empieza a hablar de que las series nos gustan mucho porque parecen películas, porque son muy cinematográficas. Entonces yo creo que estamos en un momento donde el cine, si las series son supuestamente tan cinematográficas, creo que es un momento muy, muy importante y muy preciso para empezar a preguntarnos entonces qué es el cine. Porque lo que hace la serie
y lo que nos mantiene ahí conectados es un abuso de la trama, ¿cierto? En las series todo está conectado, todo obedece a una acción que va a tener una reacción y que, digamos, en la estructura narrativa eso se llama como un cliffhanger, que lo que significa es que nos dejan en punta. Y al dejarnos en punta, seguimos consumiendo. Te dejan enganchado y no puedes parar de consumir y es como una especie como de droga, es como las papas de McDonald's, es como capitalismo, es hiperproducción. Y yo creo que el cine debe, en este momento del mundo, en este momento donde el mundo necesita hacer una reflexión tan profunda hacia dónde vamos y cómo nos imaginamos el futuro, creo que debería ser todo lo contrario. Entonces, cuando dicen que una serie es muy cinematográfica, creo que es importante empezar a preguntarnos qué es lo cinematográfico, porque yo creo que el cine debería ser todo lo contrario a eso de lo que estamos hablando. Creo que el cine no debería estar todo el tiempo con una sobreutilización del argumento, creo que el cine no debería como todo el rato obedecer a una acción, reacción. Siento que el cine debería en este momento ocuparse más de construir, de elevar casi que el espíritu del espectador, de no ponerle a maquinar todo el rato qué es lo que va a pasar, sino ponerlo en un lugar más brechtiano y más de extrañamiento, de qué es esto que me están poniendo enfrente y ponernos a pensar, porque lo que hizo el entretenimiento y poner al cine solo como entretenimiento fue, como les decía ahora, poner al pensamiento en un lugar, como en un lugar oscuro, como que pensar no es algo entretenido. Yo creo todo lo contrario, yo creo que pensar es de las cosas más bellas que nos puede pasar y es lo que debería ser siempre el arte, o sea, hacernos sentir y a través de esa emoción generar un montón de preguntas que puedan ponernos a pensar sobre el mundo que habitamos. Entonces, volviendo un poco a cómo digamos, me relaciono yo con la escritura de guión, digamos que trato de ser muy específica en las imágenes que construyo, porque esas imágenes vienen normalmente como cargadas de muchas capas, unas capas que es lo visible, que es lo obvio, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a poner frente a la cámara, frente al cuadro, que es además en el cuadro donde existimos, o sea, como que nuestro cuadro es el momento de acción y trato de ser muy clara en cuán cercano o cuán lejanos estamos de las acciones que están pasando o del paisaje que estamos viendo. Recuerden que además el cine en eso empieza a diferenciarse del teatro cuando se empezó a hacer. El cine no depende siempre de los actores para poderse narrar, ¿cierto? Como que en el teatro, si el actor no está ahí, pues no se moviliza la obra, mientras que en el cine una imagen, una imagen estática o en movimiento de un árbol o una estructura arquitectónica o de una ventana puede estarnos narrando digamos una parte fundamental de lo que estamos explorando visual y narrativamente. Entonces, digamos que intento no ser demasiado, digamos, ortodoxa en general en la manera como construyo los guiones o como construyo los personajes. Soy como bastante instintiva en la manera como voy escribiendo y como voy asociando, digamos, las imágenes. Y eso, digamos, esa claridad que tengo en qué es lo que quiero decir y cuáles son los sentimientos que quiero explorar, esas preguntas que les decía ahora que todo el tiempo están presentes, empiezan a dictarme la forma. La forma no es algo que se impone, que creo que pasa mucho, además porque estas generaciones son generaciones, incluso la mía, que es como la generación que nace con el videoclip, somos generaciones como
aparentemente muy visuales, súper bombardeadas por la publicidad, entonces intentamos muchas veces como poner la forma a lo que estamos narrando y yo creo que debería ser todo lo contrario, como que la forma es algo que viene adentro de la idea. Nuestro trabajo es ir encontrando esa forma, cuál es la forma justa para decir lo que quiero decir. Y empieza ahí entonces la construcción del cuadro, que digamos ya una vez se tiene la historia, se tiene como, perdón que estoy haciendo como un recorrido súper rápido de los procesos, porque podríamos tener como 5 clases como seguidas, eh, como hablando un poco del proceso como de la puesta en escena, pero a mí lo que me interesa el día de hoy, como en esta breve conversación y ojalá en las preguntas que vayan saliendo, es, es la dificultad de la construcción de la idea, cómo esa construcción de la idea, cómo esa construcción de la imagen a partir de la idea debería estar ligada a que la idea viene de un impulso creador lo suficientemente fuerte, honesto, doloroso, para poder convertirse en una imagen que ojalá en el mundo de hoy eleve la espiritualidad del espectador. En la construcción del cuadro, para ponerlo como en términos mucho más materiales, venimos con unas ideas que hemos escrito y empezamos a trabajar con nuestro equipo en general, sobre todo en mi caso personal, yo hago como un trabajo muy, muy extenso con el director de fotografía, porque siento que el director de fotografía es como la persona que más me acerca a la materialidad de la idea y con quien empiezo a descubrir esa forma para no imponer la forma de la película. En mi caso, como que traigo unas ideas visuales muy concretas. En el caso de Matar a Jesús era como súper obvio. Yo sabía todo de la película. Sabía dónde sucedía, sabía a qué distancia quería estar de ese personaje, sabía cómo me quería mover, sabía por qué quería estar todo el rato en movimiento, sabía por qué quería usar cierto tipo de lente para crear cierto tipo de sensación que para mí era importante, sabía en qué momento me alejaba, sabía en qué momento me acercaba, sabía cómo quería los colores, sabía cómo quería que ella estuviera vestida, porque absolutamente cada una de las decisiones que aparecen en el cuadro está hablando de la persona que está detrás. Y esa persona que está detrás somos nosotros, somos los autores, entonces no hay decisiones tan aleatorias, es decir, a mí me gusta que la vida permee mucho el rodaje y permee como y me permita a veces cambiar y darme cuenta que quizás el plano que quería hacer no funciona tan bien, intentar mirar a otro lado, pero sí hay unas decisiones que se toman a priori que son fundamentales y que no deberían ser aleatorias nunca, o sea, no sé quiénes han visto Matar a Jesús, pero Matar a Jesús hubiera sido una película totalmente distinta si yo hubiera decidido contarla con una cámara quieta, con una distancia muy grande de ese personaje. Hubiera sido muy distinta si el personaje de Paula se vistiera de colores vivos, a que se vistiera como con una paleta tan monocromática como la que usa, y a lo que hoy es, no sé qué tipo de película hubiera sido, pero estoy segura que hubiera sido una película muy distinta, que hubiera transmitido cosas muy distintas. Entonces, cada una de las decisiones que tomamos, desde las más pequeñas, van a construir la relación del espectador con la película. Luego el cine es una serie como de imágenes que puestas de cierto orden y con cierto ritmo, porque el material que nosotros con el que trabajamos para construir la imagen es el tiempo. Y como decía Tarkovsky, esculpimos ese tiempo para dar una noción de verdad. Y eso es otra cosa que para mí es súper importante y es que la misión del autor o del cineasta no es cumplir con la verosimilitud, no es hacer un relato absolutamente real, no, ni siquiera cuando estamos hablando de películas de realismo social que obedecen, digamos, a unas lógicas más reales en términos de cronología, de tiempos y de comportamientos. Yo creo que la misión del cineasta, del artista en general, debería ser la construcción de verdad. Y verdad es una cosa muy distinta a la verosimilitud.
voy a volver al ejemplo de Matar a Jesús. Matar a Jesús tiene un momento que es absolutamente, digamos, en términos de verosimilitud, absolutamente irreal, que es un momento en el que están en una multitud y la multitud aparece para que ellos se den un abrazo. Entonces, no es un momento verosímil, pero es un momento verdadero. Es un momento verdadero donde hay dos personajes opuestos, una víctima y un victimario, que se están encontrando en un abrazo y que básicamente lo que yo también quería intentar transmitir ahí es como que somos las dos caras de un cuerpo casi que bicéfalo, ¿cierto? Somos como las dos caras de una historia, entonces no obedece en órdenes de lógica a la verosimilitud, pero obedece a una verdad dentro de la historia, dentro de la construcción de la imagen y de las preguntas y de la relación que yo quiero transmitir al espectador. Cuando el cuadro, que es nuestro lugar de trabajo, es un lugar que tiene todas, donde operan, digamos, todas esas decisiones que les estoy diciendo. Pero como les decía al principio, como que en el cine existe una capa de lo visible y una capa de lo invisible. O sea, muchas veces lo que no decimos pesa más que lo que decimos. Muchas veces eso que no estamos viendo, sino que estamos oyendo, tiene un peso mayor. Yo recuerdo, además porque le empezamos a exigir al espectador y yo creo que no nos puede dar miedo como autores exigirle al espectador, ni como espectadores que se nos exija también eh, a imaginar. Cuando construimos, cada película tiene un lenguaje, como una especie de gramática. Y esa gramática debería obedecer de nuevo a las preguntas de ahora, qué es lo que quiero decir, por qué lo quiero decir y qué es lo que quiero hacer sentir. Y esa gramática empieza a operar como en la escritura, ¿cierto? Cuando ponemos un punto, cuando ponemos una coma, en ese sentido, cuando nos acercamos, cuando nos separamos, cuando nos movemos con los personajes, cuando dejamos que ellos salgan de cuadro y lo abandonen, cuando los buscamos, cuando llegan a nosotros. Es decir, no es lo mismo filmar un abrazo en primer plano, y primer plano, para los que me imagino que muchos están más familiarizados, otros no, un primer plano es esto que les estoy señalando acá. No es lo mismo cuando filmas un abrazo así cerca que cuando lo filmas de lejos, cuando puedes ver toda la figura abrazándose en la distancia. Lo que estás queriendo decir es, digamos, totalmente distinto, y esas preguntas son preguntas que el autor se tiene que hacer todo el tiempo en pro de la experiencia, que lo que estamos buscando cuando vamos al cine es, yo creo, es intentar que haya, que asistamos a una experiencia inédita. Eh, yo no creo que la originalidad exista, creo que ya Shakespeare, o como decía Belatar, ya en la Biblia ya está todo, todos los dramas humanos y todas las relaciones, pero lo que sí existe es la autenticidad en la mirada. Y la autenticidad en la mirada eh, la, la, vamos, la vamos nutriendo con ser sensibles frente al mundo, con detenernos y mirar, con mirar cómo se relaciona la gente, con entender además que vivimos en un mundo muy complejo donde el cine no debería ser una forma simplemente de escapar y de evadir la realidad, debería ser un lugar casi que meditativo. Yo defiendo mucho la sala de cine. La gente tiende como digamos, a poner esto como una nostalgia que existe por la sala. Yo en general siento que ya querer hacer cine es un acto nostálgico, ¿cierto? Existe como esa nostalgia en querer detener el tiempo, en querer
volver a una imagen 1000 veces, porque esa es la capacidad que también tiene el cine, como la posibilidad de volver una y otra vez a un lugar, a una imagen, a una experiencia. Y yo defiendo mucho la sala y la defiendo muchísimo el día de hoy. Y es quizás lo que más falta me ha hecho en estas épocas de encierro. Y la defiendo porque yo cada vez siento que en un mundo tan hipercomunicado, tan lleno de imágenes, con tanta información, donde todo el tiempo estoy acá, pero también con el teléfono y miro y tengo el iPad y siento que la sala de cine se vuelve como un templo. Tengo como esta teoría de que la sala de cine casi que se debería volver como en un lugar para la meditación a través de la imagen, es decir, como que son muy pocos los lugares en el mundo en el que habitamos hoy donde sacar un celular está mal visto, donde prender el celular está mal visto. Y que eso pase en una sala de cine, que sea tan mal visto, mirar el celular y estar mirando otra cosa, ya habla de un lugar espiritual, de un lugar donde deberíamos ir a conectarnos con la complejidad de la experiencia humana, con exigirnos, con tener que ser capaces de ceder, esta cosa tan hermosa que ya Aristóteles hablaba de eso, como el pacto fílmico, y es que cedemos nuestro juicio y cedemos nuestra mirada a la mirada del autor, del narrador, y tenemos la posibilidad de vivir, de vivir unas imágenes inéditas, de hacernos preguntas que quizás no teníamos y ojalá de salir siendo otros. Y creo que hay muy pocos lugares en el mundo de hoy tan simples y tan solitarios y al mismo tiempo tan colectivos como la sala de cine, como la proyección de cine, para tener un lugar de silencio donde estemos concentrados en una sola cosa y donde ojalá elevemos el espíritu para ser mejores, porque el mundo al que nos estamos enfrentando no es un mundo mejor, es un mundo muy oscuro, es un mundo donde se están moviendo unos poderes económicos muy complejos, es un mundo muy desigual, es un mundo donde es un mundo además hiperindividualista y creo que el cine llama a todo lo contrario y por eso para mí es importante seguir haciéndolo y para mí es importante seguir defendiendo la sala de cine y para mí es importante que la gente entienda que muchas veces es mejor esas 5 o 6 horas que sacan para ver una serie, que hay series geniales, no estoy hablando mal de las series, pero que sean conscientes que también en los modelos de construcción narrativa de la serie también hay una fórmula muy coherente y muy relacionada con este mundo que deberíamos empezar a cuestionar y que hay veces deberíamos sacar el tiempo para ver películas mucho más complejas de ver, que nos van a poner a pensar, que nos van a incomodar, pero que seguramente van a ayudarnos a ser más críticos y más sensibles frente al mundo que estamos habitando. Creo que es un brevísimo, brevísimo y muy rápido pasón por este impulso creador platónico de las ideas que debería ser doloroso, catártico, profundo, hasta lo que debería ser la proyección que debería ser coherente con ese primer impulso. Entonces, no sé, Estefa, si estás por ahí, si quieres que yo lea las preguntas o... Gracias, Laura. ¿crees? Creo que ha sido muy interesante irte escuchando. En el chat ha habido varios comentarios, entonces te propongo que voy a irte como contando lo que hay aquí y vamos como conversando sobre esto, porque hay algunas que están relacionadas, algunas preguntas y otras están diferentes. Entonces... Todo bien, o sea, no tengo ningún problema si me quieren preguntar de cosas que no he tocado, cosas más concretas de las pelis, como que súper abierta, ¿no?
Y también podemos aprovechar que tenemos un buen rato de conversación. Si quieren levantar la mano para poder activar sus micrófonos, nosotros se los activamos. Si quieren además hacer pues como la intervención a viva voz. Buenísimo, buenísimo. Si son así también buenísimo, dale. Y también pueden prender la cámara. Entonces, mientras alguien se anima, Alex Restrepo nos pregunta, ¿se podría hablar de un cine abstracto conceptual? De un cine que obligue al espectador a participar más, a involucrarse, algo que despierte emociones o sensaciones, independientemente de que haya una historia explícita. ¿Será que el público está preparado? Eh, pues mira que es algo que yo me lo pregunto también todo el tiempo. Yo sí creo que el público está preparado, creo que es un error pensar que no. Yo creo que la gente, a mí me aterra la subestimación del espectador, que creo que lo hace mucho, digamos, el cine más comercial, ¿cierto? Como que todo el tiempo está subestimando al espectador. Además está poniendo al espectador como en un lugar de comodidad tan absoluto que dice como tú te vas a sentar a ver esto, vas a comer crispetas y además ahora comes perros, nachos y no sé cuántas cosas más. Vas a estar en tu casa además, entonces, pues ahora hablando, digamos, en este tiempo de pandemia. Entonces te voy a dar todo muy fácil para que no tengas que imaginar o que no tengas tú que pensar. Pero yo creo como que tienden a llevarnos más a eso y mira que yo siento que el espectador sí está preparado y, y siento que no deberíamos subestimar nunca al espectador. Ahora, ya hay otras cosas, digamos, en términos más académicos que tienen que ver con la formación de públicos que a mí me interesan mucho y que me parecería muy importante como que enseñar a ver. Y pues si hay algo de esto que te pueda interesar, pues John Berger, que fue pues como un pensador del arte increíble, además sus conferencias en YouTube son hermosas, sus libros son hermosas y él tiene digamos, una serie de libros y de videos donde habla sobre enseñar a mirar, enseñar a ver. Yo creo que a la gente también hay que enseñarla a mirar y hay que ponerla ante otro tipo de, de narraciones, hay que poner, porque yo estoy convencida, y esto no es mío, no, lo que voy a decir, se lo oí decir al director del CCCB de Barcelona una vez y me pareció genial. O sea, entre más expongamos a la gente como a un contenido más exigente, también vamos a ayudar a construir una ciudadanía más sensible. ¿Cierto? Vamos a construir seres humanos que entiendan más la complejidad del otro, que sean más curiosos del otro, que sean más respetuosos con las otras formas de existir y de ser. Entonces, yo también siempre cuento una anécdota cuando estábamos con la película en San Sebastián. Un día me llamaron a hacer una proyección de la película en una sala más o menos grande, como a una hora muy extraña, como 11 de la mañana, y llegué y era gente unos chicos súper jóvenes, y todos como muy blanquitos, muy europeos, y después al final de la proyección me di cuenta que estos chicos eran unos chicos de un colegio en Francia, que en la frontera con el País Vasco, que iban al Festival de San Sebastián a ver películas. Y me impresionaron mucho las preguntas de un público muy joven, un público además con una realidad social absolutamente distinta a la que está hablando Matra Jesús, pero un público totalmente preparado para ver todo tipo de cine. Entonces, claro, esos son los privilegios del estado de bienestar que nosotros desconocemos, pero yo creo que estaría bien empezar como a retarnos también a nosotros mismos. Yo todo el tiempo lo hago, yo todo el tiempo trato también de ver un cine que me exija más y que me lleve a otros lugares. No sé si respondí, pues, pero creo que el público está preparado y que como autores deberíamos saber eso. Yo siento, Laura, que en esto que dices también nos pones como sobre la mesa que reducir los lenguajes, el cinematográfico, la literatura o las artes en general para los públicos también es un acto un poco de violencia contra el otro. Estamos reduciendo su capacidad y su lugar de interactuar con estos contenidos. Y claro, y también obedece a una homogeneización del mundo y el cine ha sido
digamos, y por eso yo digo como que el cine de Hollywood ha sido de alguna manera un cine propagandístico, ha sido un cine que nos ha vendido un modelo de vida. Y en eso también nos ha vendido una forma de mirar y de relacionarnos con el mundo y con las otras artes. Es súper homogenizador. En esa idea de lo homogéneo, en el chat hay varias preguntas sobre ese mal que tuvo en algún momento de la conversación, de la charla, hablaba sobre el consumo de las series, el acto de alargar pues el guión o abusar de la trama, perdón. Entonces varias personas preguntan si este no es un mal que contaminó todas las artes en general. También preguntan cómo o qué acciones se recomiendan o te imaginas tú para que los espectadores rompan esa dinámica de hiperconsumo de series. Yo creo que ahí puedo cerrar esta tanda y seguimos ahorita con otro. Sí, o sea, yo creo, por eso les decía, para mí como que el modelo de hiperproducción de series, que pues les digo, yo también, yo he dirigido series y he visto series, pero me parece que además es súper coherente como ese tipo de modelo de producción y de narración que, como les decía, obedece a unas fórmulas, o sea, así como el algoritmo se pilla ustedes qué les gusta y entonces de acuerdo a eso les va alimentando sus gustos, las series están súper matemáticamente diseñadas para que no pares de consumir. Y pues me parece que es absolutamente coherente con el mundo que tenemos hoy, donde es un mundo como que no te detengas a pensar, no contemples, que la pandemia nos demostró eso, o sea, como que yo me acuerdo cuando el año pasado, el primer encerrón, a pesar del miedo y a pesar de todo, para mí, yo decía, los que tenemos el privilegio de poder estar encerrados, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre este mundo y para dónde vamos y qué está pasando. Y pasó todo lo contrario. En una semana estábamos dando 17 lives al día, había un exceso de información, de contenido, de actividades. O sea, el mundo no quiere que nos detengamos. Y lo mismo pasa como con las series. Entonces yo creo que hay que ser crítico de eso y creo que el cine es el lugar. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que eh, es difícil encontrar cierto cine y pues no, no quisiera apoyar el pirateo, pero, pero obviamente creo que tenemos, muchas veces cuando vayan a ver una serie de 6 capítulos, pregúntense, ¿podrían ver 2 películas? ¿Podrían ver 2 películas que van a formarlos más y que van a ponerlos frente a la cosa, que no va a ser simplemente acción, reacción, drama, o pucha, no me tengo que ver el siguiente capítulo porque entonces hasta la van a matar o no. ¿Cierto? Entonces creo que es un ejercicio muy consciente que hay que hacer, pero creo que también si somos conscientes de que esto hace parte de una maquinaria global de consumo, de distracción, no quiero sonar pues conspirativa, pues y vuelvo y les digo, yo también veo series y tan más las he hecho y hay unas series que me parecen increíbles, pero creo que deberíamos siempre combinar y creo que es con todas las artes, creo que deberíamos... deberíamos ser más críticos ante el modelo que se nos impone, que tiene que ver también con un modelo narrativo. Laura, por acá también voy a juntar dos. En una de ellas, Ruby Montaño te pregunta qué opinión te merece el cine de la marginalidad. Y por otro lado, Marcela Antillón pregunta por los problemas a los que se enfrenta en Colombia el cine de autor para ser exhibido en salas de cine. Ella hace como la acotación de sin considerar la crisis actual por la pandemia. Ya tú también ahí Sí, sí, puedes sí. contarnos qué pasa con la pandemia pre, post. Y si es normal Sí. que el guionista sea quien elige el director con quien quiere trabajar o si es viceversa. Ella quiere escuchar un poco más de tu experiencia. Listo. Con respecto al cine de la marginalidad, yo no, digamos que yo no sé muy bien, como que hay esta cosa de que el cine de la marginalidad, entonces como lo pornomisérico y eh, yo tengo que decirles que, por ejemplo, para mí la marginalidad no es un concepto peyorativo.
¿cierto? Como que para mí ni la marginalidad es un lugar exótico, ni la marginalidad es un lugar feo, ni para mí, cuando yo hablo de marginalidad, digamos que lo asumo desde un lugar muy literal, es como que lo que está al margen. Y a mí, como ser humano, me interesa lo que está al margen, ¿cierto? Yo siento que todo aquello que hemos empujado al margen como sociedad, que violentamente o sutilmente hemos puesto en un lugar como de riesgo, para mí es muchas veces allí donde encontramos la humanidad en su versión más honesta. Entonces, yo no creo que exista un cine como de la marginalidad, sino que hay un cine que explora todo aquello que la sociedad ha empujado al margen y ahí se encuentran cosas bellísimas. Es decir, uno de mis grandes maestros, no solo en el cine, sino como pensador y como escritor, que es Pasolini, pues Pasolini encontró en el margen las luciérnagas, digamos, como todo aquello que brillaba de manera intermitente y que en esa manera de brillar podía resistir. Entonces, no sé si hay un cine de la marginalidad. Lo que yo siento es que el cine nos ha dado una posibilidad de explorar los márgenes y yo siento que en los márgenes siempre se encuentra la belleza como en, su, en su lugar más puro. Eh, con respecto al cine de autor, la exhibición en salas de cine en Colombia es muy difícil. Es muy difícil, pues porque, miren, Colombia es un país, todo esto prepandemia, donde se va mucho al cine, mucho más de lo que uno cree. O sea, como que el cine realmente representa un lugar de entretenimiento muy importante para la familia colombiana. Si ¿qué hace la familia urbana colombiana por lo general un fin de semana? Es en algún momento va al cine. Y pues va al cine con la experiencia, digamos, más de entretenimiento que se pueda imaginar, que significa ir a pasar un momento con los hijos, ir las crispetas, o sea, lo que configura la experiencia de ir al cine, que no tiene que ver con la experiencia cinematográfica, sino como con la maquinaria alrededor, como del entretenimiento en sí. Entonces, buscar esos espacios es muy, muy difícil. Y pues lastimosamente la pandemia le dio súper duro no sé, pues en Bogotá existía una sala como de cine muy importante como para el cine más independiente, más autoral, que era Cine Tonalá, y pues cerró. En Medellín tenemos, creo que los museos son muy importantes, como la sala del Museo de Arte Moderno de Medellín es súper importante. Eh, las proyecciones que se hacen en el Lido como parte como de la cinemateca, pero claro, los espacios son miniatura y eso es una falla, pero también tiene que ver con que la gente no va y como al final una sala de cine es un negocio, pues si tienes Lara Croft y tienes Matar a Jesús, pues van a ir a Lara Croft. Entonces, también si empezamos a generar más preguntas de voy a ir a ver esto, que puede ser más exigente, que me puede poner en un lugar mucho más incómodo, pero lo voy a hacer. Si existiera más como esta conciencia de explorar el mundo en sus diferentes manifestaciones artísticas y en sus diferentes formas de narrarse, pues quizás habrían más espacios, pero es muy difícil y creo que es muy difícil en el mundo en general y creo que la pandemia fue letal en ese sentido. O sea, creo que al cine digamos al cine que a mí más me gusta, que es del que he estado hablándoles hoy, la está pasando mal. Y creo que además es el más necesario. Entonces, no sé, casi que se vuelve como una cosa ahí como de intentar resistir. Con respecto al guión y al director, mira, la manera como trabajamos el cine más autoral, generalmente el mismo director es el guionista. Acá en Colombia en particular, es como que en el cine más autoral casi siempre el director es el guionista.
A mí me gusta trabajar mucho de la mano de guionistas. Como yo hago la primera versión del guión, escribo pues como que parto de una idea que es mía, escribo el tratamiento y llega un momento como de estancamiento que siempre me pasa y ahí siempre convoco como a un guionista, un amigo, una amiga que tengan como la sensibilidad y que entiendan el universo que estoy tratando de plantear y que me ayuden a desenredar la pita, pues porque llega como que un momento donde me cuesta un montón. Eh, pero, pero esta cosa como de que el guionista elija el director, eso pasaba más y sigue pasando, no, pasaba más en el Hollywood de los 50, donde casi todos los productores eran guionistas y ellos buscaban a los directores. Actualmente en ese modelo más grande como el blockbuster del cine más comercial es el productor el que busca a los directores y vuelvo y repito, en el cine más autoral casi siempre el director es el guionista o trabaja todo el tiempo una idea de la mano de un guionista, no sé, autores como Tarkovsky, eh, Antonioni, Angelopoulos, muchos trabajaron de la mano de Tonino Guerra, que era un escritor italiano, como que llegaban con su idea y trabajaban con él. Pero eso es más o menos como funciona la cosa. Laura, gracias. Para irnos cambiando un poquito de tema, vamos a ir jugando entre un tema y el otro porque las preguntas están muy diversas y están maravillosas también. Desde Medellín, Carlos pregunta, ¿qué hechos o ideas de nuestra vida nacional reciente te han parecido sugerentes para un guión cinematográfico? Yo creo que si hay un país que pueda generar historias cinematográficas es el nuestro. Casi todas tragedias, pues además. Eh, no sé, hay muchos momentos que yo creo que no han sido todavía muy explorados cinematográficamente y que merecerán serlo en su momento. Creo que incluso un evento como la toma del Palacio de Justicia creo que todavía tiene como un montón de aristas y de cosas que se pueden explorar. Eh, También siento hay veces como que la violencia como de liberales y conservadores también ahí hay como eh, cosas, con los temas más recientes hay veces me da miedo, que creo que la televisión lo hace mucho, es como que cogen cosas muy recientes y las vuelven entretenimiento y eso me molesta porque yo también siento que para hacer la reflexión en el cine también hay que pasar, digamos, como que tiene que pasar un tiempo para poder hacerlo con profundidad, porque Colombia es un país muy complejo porque es un país donde el conflicto no se ha acabado. Entonces, como que tenemos una comisión de la verdad y tenemos museos de la memoria, estos lugares y estas instituciones que son de verdad templos importantísimos para entender que hemos sido, pero a la par que ellos están entendiendo eso, el conflicto no se ha detenido. O sea, acá nos seguimos matando, acá seguimos desplazando, acá seguimos ocupando tierras, acá seguimos explotando, o sea, como que es un país donde el conflicto está en marcha y creo que con eso hay que tener cuidado cómo hacemos la reflexión como cinematográfica de ciertos eventos, pero creo que Colombia y su tragedia dan para una exploración muy profunda y muy dolorosa que el cine permite. Laura, creo que dentro de las cosas que mencionabas en tu charla, hablaste de la sala y lo que ocurría con la sala en la pandemia y cómo la casa podría ser un lugar para el cine también. Una de las preguntas atiende a esto y pues lo que refiere es en estas condiciones de pandemia en que seguimos confinados y las salas de cine no están abiertas, ¿cómo transformar la experiencia en la casa? No, pues a nivel técnico, pues obviamente uno diría, bueno, qué bueno tener un proyector, ¿cierto? Como para poder ver un poco más grande la imagen, porque la verdad es que cuando nosotros construimos la imagen, uno no está pensando en que
una persona va a ver la peli en un teléfono, ¿sí me entiendes? Como que, claro, eso puede pasar ahora, pero uno no construye la imagen pensando en eso, uno construye la imagen pensando en la pantalla y en el sonido. Entonces, pues habrían un montón de cosas técnicas que uno podría hacer si uno tiene los recursos para mejorar la experiencia a nivel sonoro y a nivel visual. Pero yo les diría, pero como no todos podemos acceder a eso, yo lo que diría es que cuando vayan a ver una peli, como que de verdad hagan el ejercicio de aislamiento que hace la sala, así sea en el compu, es como vayan a su pieza, pidan no ser interrumpidos, dejen el teléfono afuera, no hagan nada más, es como, por eso yo relaciono tanto el cine como con un acto meditativo, es como que la gente que medita y yo no he meditado, ni hago yoga, ni, pero admiro mucho como la gente que puede concentrarse por un momento como en su respiración, en su cuerpo, aislar un poco el mundo. El cine debería ser algo así, por más que ponga a trabajar nuestra mente y nuestras emociones, debería ser como hacer el ejercicio súper sano en este momento de concentrarnos en una cosa. Eso, que es muy difícil. Yo intento más o menos verme o volverme a ver 2 pelis a la semana. Tampoco soy la persona más, con la cinefilia más profunda, pero intento y cada vez siento que se vuelve un ejercicio mental más exigente, pero por eso más importante. Yo creo que esto que como nos pregunta Alba Jaramillo, está también muy en línea con las clases que hemos tenido durante todo el día y es el lugar de lo educativo. ¿Cómo ves el hecho de que en la escuela se hagan cortometrajes como forma de enseñar? ¿Qué directrices nos podrías dar a los profesores que estamos trabajando en proyectos audiovisuales en colegios públicos? No, pues primero que felicidad. Pues me alegra mucho que haya una aproximación como al audiovisual y que la gente entienda que la construcción de la imagen es una herramienta para pensar y para manifestarse y que está ahí, ¿sí me entiendes? Porque en general, pues que nos aproximen a las artes es fundamental, de nuevo, en un país tan convulso y tan violento como este, que siempre vamos al acto y a la acción antes de detenernos a pensar un poco. Creo que el acercamiento al arte es súper valioso. Yo diría que antes de empezar, de mandar a la gente a hacer, creo que es importante aprender a mirar y aprender a ver. Entonces creo que antes de decirle, vamos a escribir un guión y vamos a contar una historia, creo que es súper importante enfrentar a estos chicos en los colegios a otro tipo de narrativas, a que vean otras formas de narrar. Porque lo que yo siento que pasa es que como casi que inconscientemente estamos bombardeados por una manera de ver, por una manera de mirar, por una manera de narrar, por una manera de contarnos, y la televisión, además en Colombia, la televisión abierta todavía es tan importante digamos, casi que en nuestra idiosincrasia, como que caemos a eso. Entonces creo que mi consejo sería expónganlos a otro tipo de maneras de narrar, a otro tipo de películas, a otro tipo de documentales, de ficción, ¿cierto? Para que ellos entiendan que para narrarse no necesitan el melodrama o que para narrarse no necesitan caer en los estereotipos o que para narrarse pueden utilizar la imagen de una manera un poquito más compleja. Entonces, antes de hacer, yo les propondría mirar. Voy a juntar aquí 3 como preguntas que siento que pueden estar relacionadas y que se vinculan con esta necesidad o esta propuesta que nos haces de aprender a mirar, de educar la mirada, tal vez de afinar la mirada. Entonces, un primer bloque de preguntas está en relación a qué directores y películas recomiendas, qué películas complejas nos puedes recomendar, y cómo se podrían analizar los diálogos para saber si son buenos o flojos. Creo que este es un grupo de preguntas. Y por otro lado, aquí quisieran hacer énfasis en, estás invitando a la reflexión
estás hablando un poco de esos ejemplos, pero también haces mención a un poco ese mundo oscuro y quisiera, James Rengifo, ampliar a qué mundo oscuro nos enfrentamos. ¿Será más prejuicios? ¿Qué es lo que se amplía pues con esta manera de estar mirando? Y para cerrar, también en el primer bloque, películas colombianas, también está alineado con esto. Y para cerrar, la pregunta tal vez acá es sobre cómo nivelar eso comercial con el análisis profundo de la realidad. Creo que las tres están muy vinculadas, pero ahí te las voy dejando. Ok, se me olvida algo, me acordás, porfa. Pero bueno, ¿qué les recomiendo para ver? Hay tanto por ver y es además tan hermoso, pero voy a empezar por cine colombiano, que me parece que hay todo un discurso alrededor del cine colombiano, como que el cine colombiano solo habla de narcotráfico, solo habla de violencia. Primero que todo, eso es un discurso absolutamente amañado, impuesto, no es real. Quien diga eso claramente no ha visto cine colombiano. Pero sí, pero sí el cine colombiano sí está relacionado con la violencia. Claro que sí. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en un país que no nos ha tocado, por lo menos a mi generación, que tengo 40 años, un solo día de paz. Entonces, pues el autor, el artista, reacciona ante el mundo en el que está, casi que de manera obligatoria y ética, y el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo violento. Y pues, vuelvo y repito, tampoco la misión del artista es dar opciones para un lugar mejor. La opción de la obligación del artista no es vender un país, no es hacerle buena imagen a un país. La obligación del artista es todo lo contrario, es confrontar, es conmover y es hacernos preguntas también del horror que hemos sido. Entonces, en Colombia se hace muy buen cine y Colombia además tiene como una tradición autoral muy importante de una generación de jóvenes cineastas impresionantes. Entonces yo les propondría que vean cine colombiano, que vean películas como La Tierra y la Sombra, que vean películas como Rodrigo D., que vean películas como La Sirga, que vean películas como El abrazo de la serpiente, como Pájaros de verano, que vean documentales como El cielo después de llover de Mercedes Gaviria, que está en este momento, lo pueden ver si están en Medellín en el Museo de Arte Moderno, que vean películas como Smiling Lombana de Daniel Abad, que vean, o sea, de verdad, que vean una película de Juan Sebastián Mesa, como Los Nadie, que vean los cortometrajes de Simón Mesa. Entonces, yo les recomendaría que ahí hay digamos, como un doble trabajo muy interesante, que es como un trabajo de entrenar la mirada a otros tipos de narrativas, viendo nuestra propia realidad. Porque nuestra realidad, vuelvo y repito, ha sido muy contada a punta de estereotipos y de caricaturización y de superficial, de una visión muy superficial que ha hecho el entretenimiento y la televisión. Colombia ha hecho grandísima televisión, o sea, es como un país donde realmente la televisión se ha hecho de buena calidad y tal, pero nos tenemos que empezar a mirar de otra forma, y el cine y los tiempos del cine nos ponen a reflexionar desde otro lugar. Entonces, como que creo que es súper importante ese ejercicio. Ahora, si vamos a como grandes maestros del cine, que creo que es hermoso ver, les recomendaría que vean a Bergman, de Bergman, no sé, una película como Persona, pero también una película un poco más clásica como Vergüenza, que son películas increíbles. Ahora estoy muy obsesionada con el cine de Theo Angelopoulos, que fue un maestro griego. Les recomendaría La mirada de Ulises, Paisaje en la niebla. Obviamente creo que un autor obligado es Tarkovsky. La infancia de Iván, que es su primera película, es bellísima, y luego películas más complejas como Nostalgia o como Sacrificio. Les recomendaría también autoras contemporáneas como Lucrecia Martel. Creo que La Ciénaga es una película
obligada, y es una película muy autoral, pero es una película como muy de lo cotidiano. No sé, podría recomendarles muchos, creo que también mirar a Fellini, 8 y medio, es una joya, La Estrada es una joya, creo que van a entender mucho también del cine que ha influenciado, digamos, el realismo social latinoamericano. Eh, entonces, nada, lo que hay es cine para ver. De lo más cercano así que haya visto que me parezca como increíble, les recomiendo una película que se llama Guerra Fría, eh, Cold War, de Pawlikowski, que es un director ganador de Oscar. Hizo una película previa que se llama Ida, que también es espectacular, pero esta es una historia de amor que les súper recomiendo. Lázaro Feliz, de Alice Rochwire, que es una directora italiana muy interesante, está en Netflix, por ejemplo. Cold War está en la plataforma de Amazon. Eh, bueno, no sé. Buñuel, Los Olvidados de Buñuel, creo que es una joya. Bueno, podría recomendarles mucho más, pero bueno, ahí les dejo como un abrebocas. ¿Qué fue lo otro que me dijiste, Estefan? Qué pena. Ya, es que estaba pasando un ruido fuerte. Sobre los guiones, sobre los diálogos, ¿cómo reconocer que un diálogo es flojo o no? Era una de las preguntas. Bueno, hay una cosa que tenemos que empezar a diferenciar, que muchas veces decimos como es un buen guión porque tenía muy buenos diálogos. Es como que los diálogos son una parte del guión, ¿cierto? El guión no son los diálogos. Eh, el guión es, digamos, la hoja de ruta que te describe todo el universo, que te cuenta toda la historia, toda la película, digamos, de manera escrita. Yo creo que un buen diálogo es cuando... Creo que una película buena nunca tiene demasiados diálogos. eh, pero pues hay películas donde se habla mucho que son espectaculares, pero es muy difícil dialogar, es difícil, y yo creo que lo que uno busca en un diálogo es que haya verdad, que era eso que les decía ahora, como que haya una honestidad y que haya una verdad y que te creas lo que te están diciendo, que no solo depende del diálogo, también depende del trabajo con el actor, ¿cierto? Depende cómo el actor pueda decir esas líneas. Muchas veces las líneas funcionan escritas y de repente las dice el actor y es como esto no funciona, esto no se oye real, entonces también es una búsqueda como con el actor, pero no sabría decir cómo juzgarlo. Creo que tiene que ver con la honestidad y con lo real y la verdad que haya en esa carga dialéctica, digamos. Lo otro que ahorita nos preguntaban es sobre como que profundizaras un poco en tu experiencia en relación a ese mundo oscuro de los posibles prejuicios que siguen en la medida en que vemos siempre lo mismo. Sí, pues no solo nos crean unos prejuicios, sino lo que les digo que es más grave, es que nos construyen una manera de ver el mundo. Eh, y, y yo creo que por eso tenemos que hacer como el ejercicio consciente de ver otras cosas, y no digo solo cine, o sea, como que enfrentarnos a una imagen, a una fotografía, a una pintura, como detenernos, porque lo que el mundo de hoy nos invita es a no detenernos. Y creo que esa era la otra pregunta que me habías hecho, que tenía que ver como cuando yo hablo como de la oscuridad del mundo, ¿cierto? Era algo así. Sí, era justo eso, la Ajá. misma persona relacionaba la oscuridad del mundo con los prejuicios y bueno, tú lo planteas en esto de nos enseñan a ver del mundo de alguna manera específica. Claro, y yo cuando hablaba como de la oscuridad del mundo, ahora es como que estamos ante un mundo muy complejo, es como que estamos ante la posible como caída de un imperio, estamos como ante un mundo que va a imponernos de manera muy sutil como modelos de vigilancia muy complejos,
un mundo cada vez más desigual. O sea, lo que hemos visto en la pandemia es como las grandes corporaciones volverse más ricas y, digamos, los países en desarrollo devolverse 20 años. O sea, estamos ante un mundo muy difícil que invita, digamos, a que el arte eh, tiene que hacer un ejercicio de resistencia política muy fuerte para construir, digamos, pues como ayudar a construir seres humanos más sensibles, porque el mundo que nos va a tocar, o sea, yo me acuerdo hace un año cuando empezó la pandemia, como que hubo un momento como de una oleada de optimismo, y ojo que yo no soy pues como, el mundo me parece una mierda, pero la vida me parece hermosa, y creo que el arte es como una celebración constante de la vida, por más doloroso que pueda ser en muchos momentos. Pero había como una oleada de optimismo, como que vamos a ser mejores y vamos a dejar de consumir, y pasó todo lo contrario. O sea, el ser humano ya está metido en una máquina de consumo y de no detenerse, que es muy compleja. Entonces yo creo que el arte, cuando me refiero a ese mundo oscuro ante el que estamos, es por la posibilidad de que el arte realmente sea como fue, casi que en la ilustración, como un punto como de luz importante y de resistencia, porque no está fácil. Laura, Renata Gómez pregunta, ¿qué ha resultado más complejo para ti? ¿Desarrollar una película desde tu experiencia previa personal, tan fuerte como la muerte de tu padre, primera persona, o partir de tu sensibilidad frente a la realidad general, tercera persona? No sé, es una muy buena pregunta. Yo en general cada vez creo que el cine es tan difícil, o sea, casi que hacer cine es como un milagro. Entonces, ahora que me estoy enfrentando como a una película tan distinta como Matar a Jesús, pero que también es como muy fuerte y muy removedora, como que siento que la manera como yo concibo el proceso creativo es tan visceral y es como lo que les decía ahora, es tan catártica, como que si no es así, para mí la idea no vale la pena. Si la idea me deja dormir, entonces no vale la pena hacerla. Entonces creo que me expongo de maneras muy distintas. O sea, como que con Matar a Jesús fueron 10 años intentando escribir un guión, renunciando, reviviendo cosas, como una experiencia personal y de crecimiento muy fuerte. Yo empecé a escribir Matar a Jesús a los 24 años y rodé la película cuando tenía 35 años, ¿cierto? Entonces fue como un momento de crecer como a nivel personal muy particular, y en esta me estoy enfrentando como a un montón de miedos, como al reconocimiento de la grieta, al reconocimiento de la incertidumbre, de que no todo lo conozco, de que es una historia que voy conociendo. De a poco entonces también me ha vulnerado mucho, porque si Matar a Jesús fue más como ese proceso de crecimiento personal, siento que es un proceso como de crecimiento artístico que me ha pateado muy duro y me ha puesto en un lugar como muy vulnerable. Pero yo creo que la vulnerabilidad es desde el lugar donde se crea. Creo que si, vuelvo y digo, si la idea no te pone en ese lugar de vulnerabilidad, creo que no vale la pena. Gracias, Laura. Hay tres preguntas en relación al cine colombiano. Te las voy a juntar porque creo que están muy relacionadas. Joan López nos dice por qué el cine colombiano es pobre en comparación al extranjero o si es debido a que no hay buenos patrocinadores. Y por otro lado, dice Rubí Montaño, de ser cierto que Colombia hace buen cine, porque nuestra inserción a nivel periférico global. ¿No somos nada aún? Bueno, lo primero es que no sé a qué se refieren con pobre, porque realmente la calidad del cine colombiano, sobre todo del cine más autoral, es muy importante, y es muy importante a nivel internacional, ¿cierto? Como que casi que el cine colombiano es mucho más valorado en espacios, digamos, muy importantes de cultura cinematográfica muy importante a nivel extra, como del extranjero, que localmente. Y vuelvo y digo,
tiene que ver con unos prejuicios impuestos de que el cine colombiano es pobre o de que el cine colombiano es solo de traquetos, que digamos, claro, las películas colombianas no son películas de 10 millones de dólares, ¿cierto? No lo son por muchas cosas. Primero, porque sí que es muy difícil conseguir la plata para hacer una película en Colombia. En Colombia no se hacen películas como con patrocinadores privados, sino que casi, yo diría que el 98% de las películas que se hacen en Colombia se hacen a partir de concursos públicos, es decir, el FDC, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que se va a ver súper golpeado con la pandemia, es un fondo que es ejemplar, sobre todo en el hemisferio latinoamericano, y donde concursan guiones y esos guiones se premian con una plata y esa plata no siempre es la suficiente para hacer la película, entonces tienes que ir a conseguir otros fondos. Es decir, Los Reyes del Mundo, que es la película que yo estoy haciendo ahora, ganó el FDC, ganamos un premio de Ibermedia, ganamos un premio de Luxemburgo, tenemos coproductores mexicanos, Matar a Jesús es coproducción argentina, ganó un premio iberoamericano, ganó, o sea, son procesos muy largos precisamente porque hay que ganar muchas cosas muy exigentes, compitiendo con proyectos muy importantes para poder hacerse. Entonces digamos que las películas que se hacen en Colombia por lo general no son películas de grandes presupuestos, pero eso no significa que sea pobre, ¿cierto? Como que una película no es necesariamente una mejor película porque tiene mucha plata. Es decir, Transformers tiene toda la plata del mundo y no es una gran película. Entonces, como que es mucho más importante como la aproximación estética y narrativa que tienen estos autores que no tienen millones, pero que se están haciendo unas preguntas tan profundas y que están llevándonos a otra manera de relacionarnos con el tiempo y con las formas de narrar. Son películas sí muy autorales, donde sí que estás como todo el tiempo en una mirada muy particular del mundo, de la violencia y del contexto colombiano. Pero yo no llamaría como de manera peyorativa como que son películas que se hacen con menos recursos, pero que no, pero que a nivel técnico cada vez están mejor, que a nivel fotográfico son impresionantes y que son muy valoradas a nivel internacional, no tanto a nivel comercial, ¿cierto? No son películas que llenan una sala, que seguramente van a estar mucho más en espacios de cinearte, en espacios donde, digamos, más de nicho, y uno quisiera que eso no pasara, pero es que competir con las grandes cadenas es muy difícil y no es la intención del cine que hacemos, ¿cierto? Entonces, buscar espacios es más restringido, pero el cine colombiano está muy bien valorado en espacios muy importantes a nivel como de apreciación y de cultura cinematográfica en el mundo. Es decir, tenemos en espacios como en Cannes, que es, digamos, el festival de cine más importante del mundo, las películas colombianas siempre tienen un espacio, están súper bien valoradas. Tenemos un ganador de Cámara de Oro de Cannes, César Acevedo, con La Tierra de la Sombra, que es de las que les mencionaba ahora. Hace poco Mariana Zafón, una chica de Medellín que vive en México, ganó el premio más importante de cortometraje en Venecia. Simón Mesa es ganador de Palma de Oro por cortometraje en el Festival de Cannes. Bueno, tenemos obviamente El Abrazo de la Serpiente, nominado a un Oscar. Monos y Pájaros de Verano prenominados al Oscar. O sea, como que siento que lo que pasa es que no sabemos tanto de cine colombiano y entonces como que repetimos ciertos discursos. Laura, muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias a todos y a todas las participantes, las personas que nos han acompañado hoy. Si hay más preguntas y más comentarios, los agradecemos muchísimo, pero debemos cerrar. Gracias por esta invitación a abrir los ojos, a afinar la mirada, a aprender a mirar, y también la invitación a este pensamiento crítico o esta pregunta como constante por lo que vemos y por dónde estamos. Gracias a Confama, a Live Festival, a Laura. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos, gracias por las preguntas, como tanta actividad ahí en el chat. Espero haber respondido y espero que no haya sido muy difuso todo lo que les conté. Y gracias a vos, Estefa, y a Confama y a toda la gente del Live Festival por la invitación.
Muchísimas gracias. Los invitamos a que revisen la programación de iFestival Cartagena, Medellín, Jericó. Hoy va a estar Daniela Abad y Perla Toro conversando a las 6 de la tarde, entonces muy invitados también. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. El Hey Festival es Colombia, El Hey Festival es Jericó, Medellín, Cartagena. El Hey Festival en Colombia es una oportunidad para disfrutar de la cultura y el pensamiento y de los artistas y creadores nacionales e internacionales en diálogo con el mundo entero. El Hey Festival en Colombia es una fiesta. Este año, el Hey en Colombia será digital porque tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida de nuestros anfitriones que cada año nos acompañan en una experiencia mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos que se ofrecerán de manera digital en nuestra página www.heyfestival.org/Cartagena y más juntos que nunca, imaginemos el mundo.